Hola, bienvenidos a todos. Estamos en otra edición de Mate, charlas y todo lo demás. Hoy vamos a charlar con Seba Martín de Mendoza, que hará esta charla, a ver si funciona. Ahí vamos. ¡Eh! Lo Buenas, logramos. ¿Qué sí, haces, Seba? ¿Cómo bien, andás? bien, todo bien. Todo bien, ¿cómo estás, Esteban? Bien, acá andamos. ¿Cómo está todo por Mendoza? Bien, un poco fresco para mi gusto, pero está lindo. Eh, está por Nos ha nevar en agarrado, Mendoza también. nos ha agarrado el efecto cabaña con la cuarentena. ¿Está por nevar o cómo está el tiempo por ahí? Mirá, para lo que sabía que para precordillera estaba con viento sonda, pero no he mirado pronóstico, pero sí se ve como que estuviera entrando un pesto. Bien. Bueno, el martes hablamos con Paz Fiorito de Chaltén y bueno, había nevado un montón, estaba recargado de nieve, así que bueno, me parece que se viene también por ahí, ¿no? Sí, acá ha estado, bueno, han estado entrando algunas nevaditas y que está bueno. Y bueno, ojalá que siga así, ¿viste? Porque el invierno pasado no nevó nada. Así que por ahora vienen entrando algunas nevaditas, esperemos que se mantenga y que sean más continuas, ¿viste? Porque por ahí si nieva cada mucho tiempo, no se alcanza a mantener. Pero sí viene prometedor el invierno. Bien, bien ahí. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para las personas que nos están viendo. Por ahí alguno es la primera vez que ve alguno de estos vivos. Les contamos que este es un programa de Acceso Panam, que es una organización latinoamericana. Y bueno, a raíz de la necesidad de comunicarnos más y con el tema este de la pandemia, surgió la idea de hacer este ciclo que se llama Mate, charlas y todo lo demás y estamos conversando con distintos activistas de todos los países del continente sobre distintas problemáticas que tenemos los montañistas o los escaladores cuando vamos al medio natural. Y en este caso se nos ocurrió charlar con Seba, que hace poquito se incorporó al equipo de Acceso Panam en Argentina, y él es un especialista en el trabajo, digamos, en áreas protegidas, entonces está buenísimo el trabajo que él hace en su profesión, pero además Seba es escalador, así que ve constantemente las problemáticas que tenemos, entonces, bueno, se nos ocurrió charlar con él y ver qué podemos hacer, o sea, que de hecho muchas cosas están en marcha, pero a veces algunos proyectos que realizamos en algunos sitios no hacemos una buena evaluación de cómo van esos proyectos. Entonces está bueno investigar un poco, charlar con Seba de cómo tiene armado o estructurado esos procesos para tenerlos más claros y poder ser parte, ¿no? De esos procesos. Bueno, nada, antes que nada, gracias Esteban por la invitación. Y con respecto a lo que soy escalador, bueno, yo sería que soy un proyecto de escalador. Estaría mejor la definición. Eh, y bueno, nada, disfrutemos de este espacio y ojalá que sea productivo para la gente que está escuchando y que también no solo quede en una charla, sino que esto sea el puntapié inicial de algún proceso eh, a largo o corto plazo, como se defina, y que podamos armar cada vez equipos para trabajar en los desafíos que tenemos en cuanto a conservación de los sitios de escalada y de áreas protegidas y en temas ambientales en general. Bien, buenísimo. Bueno, si querés, arrancamos con los temas de la charla, que bueno, estuvimos conversando un poco previamente para organizarnos. Y bueno, primero queríamos como identificar cuáles son los problemas más comunes en los sectores de montaña y de escalada. Que bueno, vamos a tomar algunos casos de Argentina, pero sabemos, de hecho lo sabemos en nuestra organización porque trabajamos en muchos países que se repiten con algunas variables, pero son más o menos los mismos problemas que tenemos en todos los países de Latinoamérica. Sí, yo creo que un poco, bueno, los problemas así, por definirlos en términos generales, me parece que tienen que ver
con erosión de suelo, en algunos casos, es algo que vemos en todos los sectores, digamos, creo que no solo de Mendoza, sino de Argentina, como bien vos decís, el tema de la apertura de sendas alternativas, es decir, es muy difícil que como montañeros y escaladores siempre respetemos una senda, es la realidad, y eso trae, digamos, problemas de erosión de suelo, es uno, solamente por nombrarlos, digo, podríamos hablar toda la tarde de ese tema, ¿no? Pero después el tema de residuos me parece también un gran problema que tenemos en todos los ambientes naturales donde el hombre lo visita, ¿no? El tema de la generación de residuos, incluyendo nuestra materia fecal. Bien. Después creo que tenemos algunos problemas que por ahí en algunos países está un poco más estudiado y por ahí en Argentina no tanto vinculado a los sitios de escalada, que tienen que ver con los problemas con la biodiversidad, es decir, la pérdida de biomasa, es decir, todos sabemos lo que es una peña de escalada y lo que son los fogones, y digo, más allá de la música y que todos la pasamos bien y demás, siempre terminamos buscando leña. Entonces digo, bueno, ¿cómo impacta esa búsqueda de leña nuestra en los ambientes naturales? Una gran pregunta. Y con respecto a la biodiversidad, también tener en cuenta por ahí aves sobre todo que nidifican en paredes escarpadas o paredes verticales, que es un gran tema también, que por ahí en España se está trabajando un poco más, y también los colegas de Chile. Eh, y bueno, después problemas con el tema del recurso hídrico, es decir, cómo usamos nuestro recurso hídrico cuando estamos en los sectores, si lavamos las cosas en el río o no. El tema del acampe me parece que también es un tema que merece discusión y manejo, es decir, por ejemplo, por ir a un sector local, Arenales, muchos años, digamos, el sector histórico de acampe siempre fue arriba de Las Vegas. Digamos, y esto es Espera, un... Seba, ahí hagamos una aclaración para el que no conoce la zona de Mendoza, o bueno, en el norte también de Argentina, se le dice Vegas a, digamos, la definición. Sí, la Vega es un humedal, por definición, un humedal alto andino que se encuentra en toda la región andina, en este caso de Argentina, y son considerados lo que se llama polo de abundancia y riquezas de especies, tanto vegetales como fauna. Es decir, en las zonas áridas o en los desiertos andinos, el agua, digamos, es muy importante. Entonces, la Vega uno la puede identificar si camina por vallecitos, por ejemplo, para el que conoce, son esas grandes praderas de pastizales que se ven, por así definirlo, donde está compuesta por distintas especies vegetales y que hacen uso de distintas especies de fauna también. O sea, de ahí podemos obtener el agua potable, pero lo que vos contabas de Arenales es que la gente acampaba sobre esa zona verde, digamos, y húmeda. Sí, 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 los que conocemos Arenales, por ejemplo, o que hay alguien que ha ido a Arenales, antes de llegar al refugio, digamos, al costado del arroyo grande, que es el que baja del cajón de Arenales, están lo que se llaman las vegas o bofedales, que digamos, yo no quiero entrar en detalles técnicos, pero bueno, también tiene una No, composición de pero suelo hidromórfico y son ambientes muy frágiles. Entonces, bien. cuando uno, digamos, acampa arriba y genera esa compactación de suelo, indudablemente trae impactos, ¿no? En este caso, a través de la Fundación Piedra Libre se han colocado carteles y se ha manifestado a través de la comunicación, es decir, que ya no se acampe más en esas zonas y bueno, es una acción concreta, ¿no? Después está entre todos respetarla y comunicársela para el que llegue al lugar también y no tenga conocimiento, ¿no? Porque muchas veces las cosas las hacemos porque no estamos informados o no tenemos el conocimiento necesario Claro. para interpretarlo, pero no desde una actitud negativa. O sea, para cerrar un poco el concepto, digamos, nosotros como especie, los humanos, en cualquier ambiente en el que interferimos, o sea, o estamos, generamos modificaciones en el ambiente. Los escaladores serían todas estas que mencionamos antes, el tema de dónde voy al baño, qué hago con la basura, dónde acampo, el tema del fuego, o bueno, todo lo que charlamos recién. Entonces, ya sabemos que de hecho cuando vamos a ir a un ambiente natural, a escalar o a hacer montaña, vamos a hacer alguna especie de modificación. La idea sería que esa modificación sea lo más leve posible, que no dejemos ningún tipo de huella. Vos me contabas la Sí, otra vez de definir un poco lo que sería la planificación, la conservación, el monitoreo, o sea, cómo
qué herramientas podemos usar para minimizar ese impacto. O sea, no dejar de ir a la montaña o a escalar, pero que nuestra huella sea lo más leve posible. Sí, bueno, tal cual como decís vos, Esteban, en realidad uno, más allá de la actividad de escalada, siempre que visita un ambiente y el hombre siempre ha generado impactos, digamos, en el ambiente a través de su uso, ¿no? El tema es cómo podemos hacer que sea compatible ese ambiente, en este caso con la escalada o el montañismo, en pos de la conservación, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas herramientas que están dando vuelta, digamos, y que son accesibles para todos, digamos, si uno entra a la página de Acceso Panán, está toda la documentación disponible, pero también hay herramientas que por ahí, por profesión y trabajar en temas vinculados a la gestión y manejo de áreas protegidas, bueno, actualmente me encuentro trabajando en la Reserva Natural de Villavicencio y tenemos muchos desafíos, digamos, para manejar. Creo que el impacto que nosotros generamos, hay un eje que es compatible entre la escalada y las áreas protegidas, que es el uso público del espacio, ¿no? Es decir, Bien, llámese en este caso el escalador como un visitante o un turista X que va a hacer un trekking y demás, ¿no? Entonces es bien, un punto de encuentro que genera problemas similares, residuos, erosión de suelo, impacto sobre la biodiversidad, no sé, escrituras en las rocas, pisoteo de sitios arqueológicos, lo que fuera, que son compatibles con los problemas que tenemos, ¿no? E bien, incluso si nosotros hacemos un paneo rápido por Argentina, hay muchos sitios de escalada que están dentro de áreas protegidas, ¿no? Para los que no bien, saben lo que es un área protegida, bueno, en términos generales, un área protegida, digamos, es un espacio definido políticamente que puede ser manejado desde una institución gubernamental, como puede ser el Estado, como sistema de parques nacionales, sistemas provinciales, sistemas municipales, pero también puede ser manejado por una ONG, una fundación, una universidad. Y en Argentina también está lo que sería la red de reservas privadas, que son propietarios que tienen campos, que destinan una gran superficie de ese terreno a la conservación en tierras privadas. Y hay una red que lo está organizando actualmente, donde hay más de 260 reservas privadas. En ese sentido, yo creo que la planificación, también digo, uno podría hablar mucho sobre este tema, pero entendiendo la planificación sobre todo como un proceso de encuentro, ¿no? Con un método diseñado. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Me parece que la planificación nos da la oportunidad primero de encontrarnos. Es decir, de encontrarnos como comunidad escaladora, de encontrarnos como colegas que trabajamos en pos de la conservación de la naturaleza, independientemente del ámbito en el que estemos, en la institución en la que estemos. Entonces eso ya me parece que es importante. Y después, bueno, la planificación es un método que hay que diseñar. En pos de eso hay que construir una misión, sobre todo, que la misión es como la meta, la utopía hacia donde yo quiero ir, eso que parece inalcanzable. Bueno, estaría bueno pensarlo, digo, como escaladores y a nivel nacional, región, ver qué escala, cuál es nuestra meta inalcanzable, por bien, así decirlo, esa misión, ¿no? Después, si uno baja un pasito en la escala, es la visión. Es decir, bueno, ¿cuál es la meta que yo puedo concretar de todo esto que digo? Por ejemplo, que, bien, no sé, los sitios más importantes de Argentina de escalada tengan un sistema de monitoreo y conservación, por definir uno, ¿no? Y en pos de esa visión se construyen los objetivos, que son aquellos pequeños pasos que uno va a dar para lograr esa meta, ¿no? Eh, bien, en pos de eso, digamos, algo que es importante es definir también el monitoreo, es decir, porque yo puedo hacer un montón de cosas, por ejemplo, colocar carteles, generar un baño, hacer encuestas con los visitantes para ver qué tan contentos están con el sitio, pero si yo no tengo un buen instrumento de medición que a mí me permita ver qué tan efectivo soy con cada una de esas acciones que hago. Por ejemplo, nosotros, no sé, definimos hacer un taller en Arenales para evitar temas residuos, que no queden sí, residuos entre el puente de estacionamiento y el refugio, ponele. sí, Y lo hacemos al taller. Pero si no tenemos un sistema con buenos indicadores, que ahí entraría la importancia del monitoreo, es decir, sentar las bases técnicas, es decir, cuántos residuos tengo yo en el lugar antes de hacer la acción y cuántos residuos tengo después de la acción, y voy monitoreando constantemente ese indicador para ver dónde estoy parado y cómo seguir con cada una de las acciones. Entonces me parece que eso en su marco, que es un poco como se trabaja en el sistema de áreas protegidas en general, o como se intenta trabajar en muchas de las áreas protegidas, me parece que es bastante extrapolable a los sitios de escalada, siempre y cuando
estén las voluntades y la posibilidad de formar equipos. O sea, lo que vos decís es que además de hacer la acción concreta para solucionar un problema X, que puede ser el de los baños, la zona de acampe, lo que sea, o la erosión de los senderos, si no tiene un monitoreo, nunca vamos a saber qué pasó. O sea, si funcionó o no funcionó, si hay que ajustar o mejorar algo, o hay que echarlo para atrás. Tal cual, o sea, pensemos un ejemplo concreto. Nosotros decimos, bueno, en el Cajón de Arenales no se acampa más sobre Las Vegas porque, bueno, sabemos que hay un impacto. En términos generales decimos que hay un impacto, no lo tenemos medido, ¿no? Eh, Mm. entonces nosotros, por ejemplo, medimos ese humedal. Decimos, bueno, ¿cuál es la superficie ocupada por el humedal? ¿Cuál es el caudal hidrológico que tiene? Es decir, cuánta agua le entra, cuánta agua sale. ¿Cuál es la biodiversidad? En tanto de fauna que visita ese humedal, la biodiversidad de flora que tiene el humedal. Entonces armamos una serie de indicadores. Decimos, bueno, no se acampa más. Y la acción va a ser, no sé, un taller con la comunidad escaladora que visita Arenales y la colocación de carteles, por decir dos acciones de ejemplo. Entonces, en pos de eso, uno después sigue monitoreando los mismos indicadores. Primero que podemos llegar a interpretar por qué es el cambio, porque a lo mejor nosotros atribuimos que el cambio es por el acampe y quizás es porque cambió el, el ciclo hidrológico del humedal y se está secando por la escasez hídrica y no por el acampe, digo, pero si no lo Claro, medimos no sabemos, ¿no? Por poner un exacto. ejemplo. Bien, ahí mira, justo hay una pregunta que hace Francisco Pani y pregunta si existe algún canal de comunicación con info actualizada oficial sobre dónde conviene escalar o dejar descansar. Por ahí esto está un poco asociado a lo que hablábamos recién de que si tenemos un monitoreo podemos definir esto. O sea, podemos decir, bueno, este lugar conviene dejarlo descansar, supongamos un sendero o un pie de vía, una zona muy erosionada o bueno, o también, por ejemplo, puede pasar que tengamos que cambiar de lugar un baño o algo por el estilo, pero creo que por ahí viene el tema, ¿no? Sí, bueno, primero agradecerle ahí a Francisco por la consulta, la verdad que se hace más dinámico y está buenísimo. Los que quieran consultar, si podemos responder lo haremos y si no queda como tarea en casa. Eh, pero sí, yo creo que bueno, en ese sentido, sobre todo primero hay que establecer una buena base ambiental para que el monitoreo sea efectivo, ¿no? Estas dos palabras, monitoreo y efectivo, ¿qué es? En eso en el caso de Villavicencio y varias áreas protegidas en Latinoamérica, hay una metodología que se llama límite de cambio aceptable, que es como una metodología innovadora a lo que era la capacidad de carga. Por ejemplo, en un sendero uno dice, bueno, ¿cuántas personas pueden transitar este sendero? Que sería lo que se llama la capacidad de carga social, ¿no? O carga física. Entonces, eso es una cuenta que te dice, bueno, este sendero según la superficie, los tiempos de recorrido que tenía y demás, puede meter, no sé, 80 personas, por decir un número. Esta metodología va un poco más allá porque la metodología límite de cambio aceptable lo que te propone es establecer indicadores para un monitoreo constante, ¿no? Entonces, nosotros, y respondiendo un poco a la consulta de Francisco, para poder establecer si un sitio se usa o no se usa y en qué época del año, creo, desde mi perspectiva, no quiere decir que esto sea así, eh, que uno debería tener un buen monitoreo. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, esta vía no se usa en primavera-verano. Bueno, ¿pero por qué? Y porque tenemos monitoreado y sabemos que en esa pared vertical con agujero nidifica la golondrina negra, no sé, que es una especie migratoria que viene a nidificar a la zona de Cuyo, por poner un ejemplo. O en esta Mm. pared vertical hay un búho, entonces, bueno, no usemos esta pared que es 1 metro vertical hacia arriba, ¿no? Y usemos todo el resto. Pero para eso tenemos que tener identificado lo que serían los valores de conservación del área, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Escarabajo, un sitio de escalada de acá de Mendoza, de sector de Precordillera, Guadavispa, bueno, todos los mendocinos lo conocemos porque es el sector que tenemos más cerca, eh, o por decir otro, no sé, Arenales, Piedra Parada, además. Tener identificados los valores de conservación, ¿cuáles son los valores de conservación que tiene cada sitio? Eso es lo primero, que es lo que uno debería trabajar para que no cambie, ¿no? O que cambie lo menos posible por nuestro impacto de uso, ¿no? Bien, Entonces, en pos de eso, si uno establece estos indicadores, lo que te propone la metodología, y siguiendo con la línea de Francisco, por ejemplo, que nosotros decidamos uso de leña sí, uso de leña no. Bueno,
que puede ser bien, una pregunta a responder. Eh, sí, Nosotros deberíamos tener un buen monitoreo sobre la biomasa vegetal, es decir, qué especies hay, qué cobertura tiene, en qué época del año, si queremos hacer un uso responsable o sustentable de eso, y después ver si las condiciones lo permiten. Entonces la metodología lo que te propone es poner estos indicadores en un semáforo, por ejemplo, rojo, amarillo, verde, ¿no? Lo mismo bien, para el tema del residuo. Entonces vos decís, bueno, mi verde va a ser que la especie, que golondrina negra siga nidificando en primavera-verano en el escarabajo. bien, Ese es el verde. Y el amarillo puede ser que, no sé, las densidades de la especie bajen o que el éxito reproductivo haya bajado o lo que fuera, pero a un nivel que sea tolerable, ¿no? Después hay que ver qué otras variables influyen, porque no todo se lo vamos a atribuir a la escalada. Pueden haber variables que tengan que ver con la alimentación, que tengan que ver con variables climáticas, es decir, podemos ver varias cosas. Por eso lo importante de los indicadores y del monitoreo. Entonces la metodología lo que te propone es cuando ese indicador pasa de verde a amarillo, vos tenés que hacer una acción para volver al verde. Entonces claro, quizás si la golondrina negra no sigue nidificando en la pared, bueno, quizás es porque la pared se estuvo usando, el cartelito que pusimos en la primer chapa que no se escalara se cayó, no sé, lo que fuera, o tenemos bien. más residuos de lo que pensábamos permitir, y bueno, no vamos a poner unos carteles a ver si volvemos al verde, digo, empezás a jugar. Por eso es límite cambio aceptable, hasta dónde nosotros podemos usar el ambiente y que sea aceptable el cambio. Mirá, Seba, justo ahí, bueno, yo te iba a preguntar, digamos, en un área natural protegida, ya sea provincial o nacional o municipal, digamos, este monitoreo o esta como mensura de cuáles son, digamos, las condiciones naturales originales del lugar, entrarían dentro de lo que es el plan de manejo de esa área. Lo que me pregunta acá uno de los chicos que está escuchando es, ¿qué pasa cuando el lugar de escalada o de montaña no está dentro de un área protegida, es de un privado, por ejemplo? Y en ese caso, el privado por ahí no tiene una vocación ambiental, digamos, de conservar el lugar, sino que por ahí tiene una explotación productiva o es de una minera, como pasa mucho en Chile. Entonces, ¿cómo podemos interactuar nosotros cuando el interlocutor, digamos, no es un gestor ambiental? Bien, bueno, buenísima la pregunta. Yo creo que, digamos, hoy para la conservación hay muchos instrumentos, me parece, ¿no? De gestión. Entonces, que sea privado, yo me animo a pensar, digamos, de que no es algo que no se pueda manejar, digo. Traigo acaso en Argentina la red de reservas privadas, que también trabaja en Chile, trabaja en Brasil, digo, en varios países. Eh, por ahí, si el interlocutor es un profesional que trabaja en temas de gestión y ambiente, bueno, pueden haber ciertas herramientas que tengan a su alcance que pueden hacer que los resultados sean mejores, por así definirlo, pero no quiere decir que sea el único que lo pueda hacer. Me parece que con el tema de los privados, lo primero es intentar tener una buena relación con los pobladores en este caso, o con quien sea ese privado, y depende de la escala del privado, depende de la escala de gestión que yo tengo que usar. Digo, no es lo mismo si yo voy a trabajar en una gestión conjunta con una minera, con la envergadura que tiene y con los recursos que tiene, ¿no? Así lo voy a trabajar con un poblador local. Entonces me parece que primero identificar ese mapa de actores que están involucrados con el sitio es muy importante. En base a ese mapa de actores generar una estrategia. Y trayendo a colación lo que vos decías de los planes de gestión de las áreas protegidas, también se pueden armar los planes de gestión de los sitios de escalada y están las bases en Acceso Panam para ver cómo armarlo y demás. Es un proceso de mucho trabajo y donde se requiere de un trabajo también interinstitucional y de actores de distintas disciplinas, digamos, si uno quiere ir a la profundidad. Pero sobre todo me parece que hay que intentar mostrarle al privado la importancia de la conservación de la naturaleza en su beneficio, ¿no? Sin perdernos Claro. filosóficamente, tampoco caer en decir, listo, todo lo privado es bueno, pero saber No, no, que mucha de la superficie del planeta hoy está en tierras privadas. Entonces, si nosotros sí, queremos hablar de la conectividad del paisaje, es decir, cómo conecto estos parches de ambiente, cómo sumo por ejemplo, Argentina tiene el 17% de la superficie es área protegida. El resto es privado o es del Estado, pero no tiene un instrumento concreto de conservación. Entonces digo, ¿cómo sumo a ese 17%? Y bueno, yo creo que el privado,
hay que intentar trabajar de manera conjunta, siempre en pos de los beneficios de la conservación y en este caso de las aperturas de los sitios y no que se cierren como ha pasado en un montón de lugares, es decir, que los sitios se cierran y se pierde un montón de esfuerzos de escaladores que estuvieron ahí, que dedicaron recursos, horas para equipar ese lugar y demás. Entonces me parece que hay que animarnos a trabajar concretamente con el privado, pero tener muy claro por dónde entrar y de qué manera, y también tener la apertura de escuchar al otro, ¿no? Y poder trabajar Claro. en un consenso. Sí, yo creo que en el caso de los privados, que no, o sea, estamos hablando de sectores de escalada que ya se utilizan, pero que no están dentro de un área protegida. Primero hay que ver en qué condiciones se utiliza el lugar. O sea, si hay un acceso consensuado y digamos, legal al sitio de escalado de montaña, porque muchas veces los lugares no tienen un permiso real. Y Tal si cual. ese permiso está, ahí se puede tratar de hacer este proceso de que el propietario entienda la importancia de ese lugar y ahí empezar a trabajar con la parte de conservación. Pero muchas veces los propietarios están dedicados a la parte agropecuaria o otro rubro y no tienen un interés real por la conservación, sino solamente Bueno, un rédito económico. sí, ahí yo creo que, bueno, ahí está el desafío de gestión, porque hay varios instrumentos más allá de las áreas protegidas privadas que le pueden interesar también a un propietario privado. Por ejemplo, certificaciones específicas como empresas B, donde uno, bueno, tiene que ser estratégico, decir, bueno, empresas B, una certificación por la responsabilidad social ambiental empresarial, que tiene que ver con la escalada. Y bueno, guarda, porque si uno le muestra que el tipo de su campo que produce y trabaja cierto porcentaje lo destina para el deporte, para el uso recreativo, para la conservación, bueno, por ahí puede llegar a entrar alguna certificación que a él le eleve el producto y que nosotros como comunidad escaladora también tengamos la apertura del sitio. Lo que pasa es que, bueno, son desafíos complicados, pero que existen, que hay casos y que se puede. Estos serían cosas que tendremos que llevar a la escalada. Por ahí hay casos Claro. exitosos en otros ámbitos, ¿no? Sí, por Pero me ejemplo, acá parece. en provincia de Buenos Aires hay un programa, la parte de áreas protegidas de la provincia, tiene un programa especial que los propietarios que tienen, por ejemplo, una laguna o una sierra o algún espacio que tiene un interés, digamos, de conservación, si entra a ese programa, tiene, por ejemplo, una exención de impuestos provinciales y Ujú. municipales también. Entonces, muchos propietarios les interesa porque las zonas, por ejemplo, rocosas no son productivas, pero son una isla, digamos, de biodiversidad importante, sobre todo en nuestra provincia, que todo está antropizado, o sea, todo es cultivos o ganadería. Entonces, eso amplía el porcentaje de áreas protegidas en la provincia, pero bueno, es difícil porque se convierte en una gestión mixta, o sea, el dueño no pierde la propiedad de la tierra, pero tiene que consensuar con la provincia la capacidad de carga, por ejemplo, con el ganado. Bueno, no puede, digamos, hacer lo que quiere. Pero bueno, a muchos propietarios les interesa y eso nos da la posibilidad de poder eh, participar ahí y decir, bueno, incluí la escalada, incluí el trekking, incluí otros deportes, porque también es un recurso turístico para ellos. Sí, yo creo que tomando lo que vos decís, primero que, digamos, el mercado a nivel global ya va por los productos que tengan ciertas certificaciones, digamos, por ahí en Argentina estamos un poquito más atrás, pero también ya está sucediendo. Entonces, obviamente que cuando uno va por una certificación ambiental o social, seguramente el proceso productivo se va a ver afectado en algunos aspectos. Entonces, vos decís, bueno, él no puede hacer lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahí está el desafío de encontrar realmente la sustentabilidad. No sé Bien, ahí si me se cortó, escuchaste se o te cortó corté. un poquito, más o menos, más o menos. Está como medio rara tu conexión. Y Seba, como para entender un poco más, digamos, si nosotros empezamos a visitar un lugar, ¿no? Empezamos a abrir vías, se empieza a escalar o se empieza a hacer montañismo, o sea, cualquiera de las variantes, digamos, en la montaña, ¿cuál es la importancia de tener un plan integral, como digamos, a largo plazo? O sea, cómo organizar el espacio, porque nosotros es como que no, lo que veo en general, por lo menos en Argentina, es que vamos como corriendo detrás de los problemas. O sea, el lugar ya se está usando,
tiene problemas de basura, baño, erosión, todo lo que hablamos, entonces nosotros venimos atrás como a tratar de arreglar un poco las cosas, pero ¿cómo sería planificar algo y que eso no nos pase? O sea, que tengamos un plan que nos organice como comunidad y no generar tanto impacto. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad que tenemos. Me parece que también en el contexto social en el que hoy estamos con la pandemia nos ha hecho encontrarnos desde otro lugar y todos estos ciclos de charlas que han habido y demás ha despertado un interés en la comunidad escaladora, que ya estaba, digo, pero veo que cada vez mayor. Entonces me parece que tenemos una oportunidad, primero por la experiencia que ya tenemos en un montón de sitios, ¿no? Y por la experiencia de escaladores que conocen mucho y que llevan muchos años en esta actividad y demás, entonces me parece que hay una oportunidad de aprender de lo que hemos hecho durante este tiempo, de aprender de aquellos países que ya están más evolucionados en el deporte, como en Europa y demás, y que ya están más avanzados también en el manejo. Entonces digo, hay cosas que nosotros podemos, por así decirlo, crear, y hay otras cosas que podemos replicar, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que nos tenemos que dar la oportunidad de generar una herramienta que nos permita encontrar a la comunidad escaladora de Argentina, sobre todo, esta es una propuesta, no quiero decir, de toda la Argentina, por ahí nucleada por nodos, como se trabaja en todas las redes, puede ser un nodo NOA, NEA, Centro y Patagonia Norte, Patagonia Sur, por así decirlo, donde uno primero empieza a construir este plan de gestión de los sitios de escalada, es decir, pero que construyamos la misión entre todos, es decir, bueno, si se abre un sector nuevo, ¿qué se plantea hacer? ¿De qué manera? ¿Qué pasa con los sectores que ya están abiertos? Con el reequipamiento de los sectores, no solo con el manejo y el monitoreo y la conservación. ¿Cómo conseguimos fondos? Es decir, me parece que tenemos que construir un plan de gestión de los sitios de escalada. Por ahí a nivel nacional es bastante complejo, se puede plantear una región como piloto y después replicarlo, depende también las personas que se sumen, las ganas que hayan y los tiempos, porque esto muchas veces y la mayoría de los casos es honorem, entonces, bueno, hay que ver cómo generar esos instrumentos de gestión, ¿no? Pero me parece que un buen documento de gestión podría dar respuesta a eso con un plazo, es decir, el documento no tiene que ser eterno, es decir, los documentos se tienen que renovar cada 2 años y cada 4 como máximo, porque el contexto de gestión social, política y económico cambia. Entonces, al cambiar el contexto Bien. te cambia lo que vos planificaste en un momento. Y sí, tener buenos ¿Sabés qué? indicadores de logro. Y con esto Lo que me, termino, lo perdón. que me, Tener buenos indicadores de no, logro. ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces, Esteban, con los planes de gestión, es que nosotros escribimos un montón de cosas, pero a la hora de saber cuánto hicimos, y esto pasa mucho en las áreas protegidas, no se sabe, porque no se mide la efectividad de manejo, la efectividad de gestión de lo que vos dijiste que ibas a hacer. Entonces eso me claro. parece que puede ser importante. Sabés que justo me hiciste acordar con el tema de equipar vías, que este verano hicimos un taller en Chaltén con los equipadores, ¿no? Porque lo que nos pasa, los que nos dimos cuenta con Acceso Panam y también con la Federación Argentina, es que los equipadores son los que dan inicio al uso de un sector, de un espacio natural. O sea, son los que recorren los lugares, identifican una pared que les gusta, empiezan a abrir las vías. Algunos sectores son más populares que otros, pero eso es lo que hace que vaya gente. O sea, si no hay vías, no hay gente, en el caso de la escalada. Entonces, lo que nos pareció interesante, y armamos algo en conjunto con Parques Nacionales, es cómo capacitar a los equipadores, que en realidad es un grupo muy chico en Argentina, porque no llega a 50 personas, y cómo enseñarles para que ellos cuando buscan un lugar identifiquen ciertos rasgos y, por ejemplo, si en una pared hay mucha nidificación, digamos, lo descarten, no directamente no se equipen las vías, para no tener el conflicto de después cerrar las vías por una cantidad de meses o desequipar las vías. Como por ejemplo el caso de Piedra Parada, que las primeras vías que se abrieron en el Cañadón estaban sobre un sitio arqueológico. Después se terminaron desequipando, pero si uno identifica eso antes, bueno, directamente es como que eliminás el problema. Entonces, si los equipadores están más capacitados con la parte arqueológica, con flora, fauna, con el tipo de suelo, la erosión, por ejemplo, hay pie de vías que en 10 años pierden 1 metro de altura,
por la erosión, por usar el lugar. Entonces, bueno, estamos como dándole vueltas como para atacar ese problema desde otro lado, ¿no? No buscando las soluciones a un problema que ya está, sino tratando de evitar que se genere. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Prevenir, digamos, antes que curar. Claro, Eh, pero yo creo que justamente, primero, desde el punto de vista de los equipadores, la verdad que es todo un tema, digo, hablar en ese aspecto, porque yo creo que, bueno, primero, gracias a los equipadores todos escalamos, entonces eso es algo muy importante. Eh, y creo que las cosas, como todo, nunca es desde la mala voluntad, sino por ahí del desconocimiento, en algunos aspectos. Pero en el caso puntual de Mendoza, que por lo menos yo estoy más cerca de los equipadores acá, yo veo una gran motivación no solo en el equipado, sino también en el manejo de los lugares. bien, La verdad que en el caso de Mendoza yo veo eso, que la comunidad escaladora está muy motivada, no solo con equipar nuevas vías y demás, sino también con empezar a manejar los sectores, empezar a solucionar algunos conflictos, y de hecho son los equipadores los que están motivando acciones concretas en sectores como el escarabajo y demás. Entonces, pero para cubrir eso me parece que todo siempre cae en lo mismo, porque si uno hace acciones aisladas, están buenas las acciones aisladas, porque, bueno, como decís vos, tenemos este problema, listo, vamos a solucionarlo, pero me parece que si uno se da la oportunidad de planificar esas acciones, sobre todo el proceso va a ser mucho más productivo, porque uno va a ir aprendiendo en el camino y va a poder ir viendo qué tan bien le fue, qué tan mal, cómo manejamos el tema de erosión del suelo, el tema del equipado, el tema de la biodiversidad, y nos es vamos a más poder sostenible evaluar. en el tiempo, digamos. Claro, y uno se puede evaluar objetivamente, entonces después te das la oportunidad de actualizar ese documento, ¿no? El paso más fuerte es armar el documento primero, pero después lo vas actualizando. Y también a la hora digo, de buscar fondos y demás, es muy importante tener un documento planificado y escrito, si uno quiere hacer un trabajo serio, digo, ¿no? Y que tenga continuidad en el periodo de tiempo que uno establezca. Y ahí Bien, tienen que haber distintos componentes, van a haber componentes de educación y bueno, no va a ser lo mismo la educación ambiental que uno haga para niños en un muro, que haga para un equipador, que haga para un escalador. Van a haber componentes de conservación, componentes de comunicación, digo. Yo creo que bien, darnos la oportunidad para generar un documento estratégico de gestión y conservación de los sitios de escalada de Argentina y tomando como algunos sitios pilotos me parece que es el desafío. Y después que bien, también digo, dentro de la comunidad escaladora hay un montón de profesionales en distintos ámbitos y mucha gente que aún, no digo que porque sea profesional tenga más puntos que otro, no, digo, la comunidad escaladora a nivel Argentina está muy motivada, entonces hay que aprovechar esa motivación que todos tenemos para juntarnos y poder armar algo concreto, con un pequeños pasos para no darnos con una pared al principio, pero que a poquito vayan creciendo. sí, ahí hay un tema que, bueno, me parece que siempre sale en estas charlas, que mucha gente te pregunta, bueno, ¿cómo puedo participar o cómo puedo colaborar para producir ese cambio o para ayudar en algún proyecto, etcétera? Creo que lo más importante de esto a tener en cuenta es que ya existen en casi todos los lugares de Argentina organizaciones, ¿no? Hay organizaciones locales que pueden ser los clubes o las asociaciones de escalado de montaña de cada ciudad. También estamos nosotros que estamos trabajando en Argentina y en otros países de Latinoamérica que se pueden sumar, digamos, en distintos proyectos. Y si algún escalador o algún grupo de montañistas está en un lugar donde no están asociados, no están agrupados en algo, es una buena idea formar algo, una ONG, un club, una asociación, llámenlo como quieran, porque ¿qué pasa? Si hacemos por ejemplo, este documento que dice Seba, bueno, nos juntamos, lo armamos, que yo, y vamos a hablar con un dueño de un lugar, un propietario, o vamos a hablar con un área protegida, no podemos ir como simples escaladores, digamos, tenemos que ir bajo un nombre. Parece una pavada, pero a nivel institucional es re importante estar agrupados en algo. Entonces, bueno, a veces pasa que, bueno, hay un grupo que, no sé, se peleó con el club local, un clásico. O sea, no está de acuerdo con una organización o lo que sea. También no es fácil armar una organización de cero, porque son muchos papeles, después hay que sostenerla en el tiempo,
Entonces a veces se puede trabajar dentro del paraguas de otra organización y armar un proyecto, llevarlo a cabo, pero no tener que, digamos, enroscarse en toda la parte burocrática que a los escaladores, digamos, les cuesta mucho, porque prefieren estar escalando que haciendo trámites, ¿no? Pero bueno, la realidad es que para estas cuestiones, para estos problemas, no queda otra que estar agrupado, ¿no? Que estar conformando un grupo. No sé qué pensás vos. Sí, yo creo que las instituciones como instrumentos de gestión son claves, es decir, cuando uno quiere hacer un acuerdo institucional o quiere bajar fondos, lo que fuera, si no hay una institución de por medio, es prácticamente imposible. Lo mismo cuando uno va a golpear una puerta, llámese universidad, una empresa privada, lo que fuera, hay que ir en el marco de alguna institución para lograr gestiones más concretas. Me parece que lo que vos decís es clave, por ahí armar de cero una asociación, una ONG, una fundación es un tema complejo y bastante burocrático, pero sí es importante fortalecer las instituciones locales que ya están. Es decir, en el caso de Mendoza hay varias ONG que trabajan con temas de conservación puntualmente y bueno, está la Fundación Piedra Libre en este caso que también está trabajando concretamente en el Cajón de Arenales y Sí, siempre y cuando me parece que es bueno fortalecer las ONG locales, esto es una apreciación personal, ¿no? Y sumarse, digo, a esas ONG, siempre y cuando nos permitan trabajar libremente con los objetivos que uno propone, ¿no? Eso es importante. Es decir, porque no caer solo en, bueno, me asocio a esta ONG porque puedo bajar fondos porque tengo una institución, pero hay ciertas cosas que no las puedo hacer. No, me parece que ahí no está bueno porque se perdería un poco la esencia, ¿no? claro. Eh, es una apreciación, pero sí creo que si esa institución te permite trabajar libremente con los objetivos que vos te propongas, me parece que es el camino más fácil y más simple. Sí, sí, Eh, aparte si son instituciones que ya están formadas y tienen ciertos años, también es un background, digamos, interesante. Ahí, mira, Leo Sácolo pregunta, ¿qué futuro le ves al escarabajo? bueno, primero, yo no tengo la bola, no soy mago. Esa es la primera. Yo, a ver, creo que hay gente en Mendoza más experimentada que yo para poder responder esa pregunta y que conoce más el sector. Yo hace varios años, obviamente, que voy a escalar al lugar y estamos hablando con muchos de los escaladores y equipadores. Hay un conflicto de acceso ahí con el hombre que tiene la entrada del escarabajo a la cantera. Estamos entrando, digamos, por otro puesto y estamos trabajando en un protocolo sobre todo para bajar a los muros, en cómo nos tendríamos que manejar, digamos, claro, dónde hay que dejar el auto, de qué manera manejarse, para poder solucionar ciertos conflictos. Yo creo que si nos organizamos como comunidad escoladora de Mendoza, esta es una apreciación personal, y podemos avanzar en gestiones concretas que se vean en el territorio, es decir, que verdaderamente el sector se dé cuenta. Eh, yo le veo futuro a que siga abierto el sector, pero bueno, estamos en un momento de que nos tenemos que manejar muy bien, con mucho respeto sobre todo. Podemos estar de acuerdo o no, como piensa la gente del lugar, podemos estar de acuerdo con algunas cosas, pero me parece que el respeto en este momento es clave para que ese sector no se cierre, como pasó con Cementerio de Animales, que es otro lugar que está un poquito más abajo. Pero creo que si nos organizamos, el sector, digamos, puede seguir abierto. Y un poco para aprovechar la pregunta, contar que, bueno, en esto de, gracias a Esteban, digamos que me sumé al equipo de Acceso Panam de Argentina, lo hemos charlado con varios escaladores amigos, pero la idea es tomar dos sitios pilotos, Escarabajo y Arenales, para poder comenzar a trabajar con propuestas concretas de manejo y conservación en los sectores y uno de los temas a solucionar en el escarabajo es el tema del acceso, que no quiere decir que lo tenga que solucionar yo, sino que la idea es organizarnos. Eh, por ahí está la idea de armar un taller en uno de los muros de Mendoza, pero bueno, con el contexto en el que estamos se está complicando. Pero la idea es trabajar concretamente en esos dos sectores y ver cómo avanzamos también y cómo nos organizamos como comunidad escaladora en la zona de Mendoza, sobre todo.
Sí, está buenísimo. O sea, me acuerdo que cuando hablamos las primeras veces, vos me decías que la idea era armar un grupo local en Mendoza para trabajar las problemáticas de la zona, ¿no? Y eso siempre es lo mejor, ¿no? Porque nosotros damos como un marco general para trabajar, pero obviamente la cuestión local, o sea, la cuestión ahí concreta con los propietarios, con las áreas protegidas, la tienen los escaladores locales. O sea, nosotros tenemos un montón de información y experiencia en muchos sectores que trabajamos, pero siempre necesitamos la pata local. O sea, nosotros de afuera no podemos venir a solucionar nada, o sea, tiene que surgir desde la comunidad local, así que buenísimo. Cuando se pueda volver así al terreno real, hay Y que algo ponerse a que, la algo que me, que me gustaría aclarar, que el escarabajo y arenales es por una cuestión de capacidad de respuesta también en cuanto a la coordinación de esas actividades y armar el equipo y demás, pero no quita que desde Mendoza, si hay gente motivada en San Rafael, en los sectores de allá, que son grandes sectores y que también tienen sus conflictos y se quiera sumar a trabajar con nosotros, bueno, ponernos en contacto y ver de qué manera nos podemos organizar para empezar a trabajar en estos primeros pasos de manera conjunta y bueno, en pos de, sobre todo de mantener la apertura de los sitios, que me parece que ningún escalador quiere perder un sector, y mucho menos el escarabajo, que es el sector que está más próximo a Mendoza y que tiene una calidad de vida buenísima. Y bueno, pero para que no suceda eso, yo creo que nos tenemos que organizar más de lo que ya estamos organizados, porque yo creo que no, hay mucha gente, en esto sí hablando de Mendoza, que ya está organizada, como vuelvo a repetir, a traer ejemplos de los equipadores, me parece que eh, tomarlo como positivo, porque ellos están organizados en cómo equipar un sector, de qué manera, preocupados, hay amigos que están armando, que han armado incluso ya carteles para el escarabajo y que vamos a intentar colocarlos, digo, No, pero están la motivando. idea es que esas acciones estén enmarcadas en un plan más general, o sea, que no sean cosas sueltas, sino que tenga una dirección, digamos, ¿no? Que se vaya Sobre todo, corrigiendo a medida de pasa el tiempo, pero bueno, que tenga unos lineamientos generales. Sobre todo poder mostrar la efectividad de las acciones, porque también cuando uno mañana viene a una institución y te quiere cerrar el sector, si vos podés mostrar técnicamente que lo estás manejando ambientalmente, es decir, generar un informe que se pueda poner en la mesa que haya que ponerlo, es una carta de negociación que vos tenés también para que el sector no se te cierre, porque lo primero que se dice, bueno, el escalador genera impacto, bueno, pará, mirá, nosotros estamos manejándolo así, ¿a dónde está el impacto? ¿De qué manera? O sea, discutámoslo técnicamente. Entonces Claro, digo, es una carta de negociación también que se tiene, lo mismo que con piedra parada y demás, digo, las vías que se abrieron arriba del sector arqueológico. Sí, bueno, lo más fácil es prohibir siempre, pero no quiere decir que no se pueda manejar ese sector. O sea, claro, estamos de claro. acuerdo que hay un sitio arqueológico y demás, pero yo creo que todo, si tiene buenos indicadores, se puede manejar. Y hay momentos que en eso de manejar va a ser, bueno, el sector se mantiene cerrado por tanto tiempo, o estas vías o lo que fuera, porque se necesita recuperar este indicador. Nos manejamos mal Claro, pero nosotros. con una fundamentación, no con una Claro. prohibición arbitraria, digamos. Y algo que Está me parece buenísimo. muy importante, Esteban, es que todos los procesos de planificación que uno se dé tienen que ser participativos. Es decir, nosotros Claro, tenemos que darnos la oportunidad de debatir, de votar las acciones que se hagan. Suena burocrático, lo que fuera, pero me parece que cuando todos nos identificamos con un proceso es más fácil después llevarlo a la práctica. Eh, bien. entonces eso, y bueno, nada, para por lo menos creo que estamos medio cerca del tiempo. No, no, estamos Eh, bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, Pensé sí. que por ponerme cuelgo y no me doy cuenta. No, no, tranqui, tranqui. Igual está bien, me parece que abordamos todos los temas que queríamos. Es un tema interesante y creo que lo que vos contaste en la charla es clave, porque también a veces uno cuando hace algún proyecto de conservación es como que se desanima cuando no puede ver los resultados. Entonces está bueno ya en la planificación incorporar el monitoreo y ver cómo eso va avanzando para poder corregir, cambiar o bueno, hacer todo lo que se pueda para hacerlo mejor, para mejorarlo. Sí, yo creo que, digamos, como ventaja lo que nosotros tenemos es que el tema ambiental, el tema del manejo de los Mm, ecosistemas y demás, son temas que están sumamente estudiados, es decir, no tenemos que inventar mucha pólvora.
No, solamente Eso, adaptarlo agarrar a... metodologías, claro, y replicar cosas que hace, por ejemplo, Parques Nacionales o otras instituciones, digo, que están a disposición, publicadas y demás, incluso los mismos trabajos que hay de Acceso Panam, eh, para llevarlo, digamos, al sitio que uno elija trabajar, ¿no? Y sí, me Bien, parece que en ese sentido, el armado de equipos es importante cuando uno, digamos, quiere hacer un trabajo técnico, indudablemente van a tener que haber ciertos profesionales que tomen algunas decisiones para, para que el trabajo verdaderamente sea un poco más sistemático y objetivo desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero no quiere bien. decir que los equipos solo esté armado de profesionales, ¿no? Eh, No, no, me está bien, parece, no, está claro, está claro. me parece que, Bueno, bueno, Seba, nada, esto, eh, vamos a ir ahí cerrando. Ahí varias personas preguntaron dónde se podía ver la charla. La charla va a quedar en las publicaciones de Instagram de Acceso Panam, en el cuerpo de las publicaciones en IGTV. Así que, bueno, cualquiera lo puede volver a ver ahí o enviárselo a algún amigo que no pudo escucharla en vivo. Y bueno, la semana que viene hay otras charlas de mate, charla y todo lo demás. La información se va a publicar en la página web y en las redes, así que los invitamos a participar. Y así también en los canales de comunicación de la ONG, que son Facebook, Instagram, bueno, la página web, nos pueden también proponer temas o hacer comentarios sobre las charlas que ya hicimos. Y bueno, los invitamos a seguirnos y a ser parte, digamos, de estos cambios y estos proyectos en todo Latinoamérica. Ah, y ahí bueno, me agrega Kika, me pone en el canal de YouTube, recuerden. bueno, nada, yo agradecerte el espacio y sí me gustaría dejar una frase para reflexionar un poco, que dice que un ambiente sano nos muestra la ausencia absoluta del hombre o la presencia de un pueblo sabio. Entonces me parece que tenemos dos caminos, es decir, o seguimos creciendo en esta sabiduría de poder sentirnos parte del ambiente y no dueños, o bueno, o lo dejamos de visitar, no sé. Pero me parece que está bueno pararse desde el punto de vista de sentirse un pueblo sabio y que podemos convivir en armonía con la naturaleza. Bueno, buenísimo, Seba. La verdad, excelente, muy clara la información y bueno, yo súper feliz de que estés trabajando con nosotros. Así que esta sería tu bienvenida oficial, tu Bueno, bautismo. muchas gracias. Fue bienvenida literalmente porque nunca había usado Instagram, me lo tuve que abrir para la charla y mucho menos un vivo, así que ha sido una bienvenida oficial. Y bueno, Bueno, nada, buenísimo. ojalá, seguramente vamos a seguir trabajando. Desde Mendoza vamos a consolidar un equipo para poder avanzar en estos temas que hemos charlado y poder llevarlo a escala nacional, si así se puede, sería un buen desafío. Dale, dale, esa es la idea. Bueno, gracias a todos por escuchar la charla, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, Seba, Un abrazo, gracias. chao, chao.